hemos recibido sus respuestas, los hemos analizado y más adelante share you the outcome of the questionnaires. And then later on, we want to continue a bit more with the questions that were left over from yesterday. So can you kindly please put the PowerPoint presentation on, please? Thank you. Thank you. So, gracias. allow me to start once again by thanking you for Quiero comenzar agradeciendo a todos los que respondieron los cuestionarios parte 1 y parte 2. En total tenemos 40 preguntas para iniciar esta discusión sobre el derecho del espacio y la política del espacio. La siguiente, por favor. Gracias. Solo voy a ir rápidamente revisando las preguntas. La parte 1 era sobre los antecedentes fácticos de las actividades espaciales en Chile. Preguntamos sobre las actividades espaciales en Chile, lo que piensa hacer Chile en el futuro en relación a las actividades espaciales. El segundo tema o pregunta era sobre las autoridades nacionales involucradas. Preguntamos sobre las autoridades que están involucradas hoy y que deberían participar o involucrarse en el futuro. La tercera sección era sobre el alcance de la nueva política del espacio y su marco de tiempo. ¿Cuál debería ser la política? ¿Qué se debería esperar considerando el futuro de las actividades espaciales en Chile? Además de cuántos meses o años se tomará el proceso de elaboración, lo que ustedes estiman. Finalmente, preguntamos sobre los contenidos de la nueva política del espacio, los principios fundamentales del derecho internacional del espacio, las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, lo que debe estar reflejado en esta nueva política, los elementos que deben incluirse en la ley del espacio, que ya están reflejados en la política del espacio. Y esta pregunta fue la más importante. Gracias a ustedes hemos recibido más de 40 respuestas para la parte 1. Para la parte 2, el alcance de la legislación espacial y el marco de tiempo futuro. Preguntamos, nosotros entendemos que ustedes van a redactar una nueva ley del espacio. Por lo tanto, esta sección preguntaba qué es lo que ustedes incluirían en la Ley Nacional del Espacio y cómo querían que se estructurara y cuándo se iba a empezar a redactar. Después, preguntas generales a los presentadores. Después de revisar mi presentación, vamos a ir a la sesión de preguntas. La siguiente diapositiva. En la parte 1 recibimos más de 40 respuestas y en la parte 2 más de 35 respuestas. Les agradezco mucho porque queríamos tener estas respuestas para combinar las presentaciones con los conocimientos que ustedes también tienen y con sus aportes. Ayer tuvimos una sesión muy ardua
Y hoy tenemos un poco más de tiempo, aunque quiero mencionarles que como algunas de las preguntas fueron respondidas en español, tal vez tengamos algunas diferencias en las traducciones escritas de ellas. Solo vamos a compartir las respuestas, no vamos a detallar mucho en la identificación de quién respondió la pregunta, pero en general estamos muy contentos con las respuestas. En esta situación virtual no podemos saber rápidamente cuáles son sus reacciones. Así es que con el cuestionario pudimos saber qué les pareció el evento, qué es lo que entendieron del evento y qué es lo que van a considerar después de este evento. Eso ha sido algo sumamente interesante de conocer y les agradezco que nos hayan comentado. Bueno, la siguiente lámina, por favor. En la sección 1 tenemos los antecedentes factuales sobre las actividades espaciales. Y quiero ofrecerles disculpas, pero en la lámina van a ver unas letras japonesas. Y esto es porque el formulario de Microsoft a veces no sabe que no estoy escribiendo japonés y traduce automáticamente al japonés. A veces no sirve mucho, la verdad es que da un poquito de miedo. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿en qué actividades del espacio ultraterrestre o exterior participa Chile actualmente a nivel nacional? Tenemos teledetección en azul, en naranjo sistemas globales de navegación, en verde comunicaciones por satélites, ciencia espacial en rojo, vuelo espacial tripulado en morado, demostración tecnológica en café, exploración espacial en rosado, aplicaciones en seguridad en gris y la última línea de está en japonés. Veo que hoy participan mucho en teledetección, en comunicaciones por satélite, en sistemas globales de navegación. También se utiliza para fines de seguridad. Veo que en el futuro ustedes ya tienen un potencial de participar en las otras categorías, como podemos ver a la derecha de la tabla. En la próxima pregunta, esto se ve reflejado también. Siguiente. Siguiente, por favor. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles de estas actividades del espacio exterior van más allá de la mera recepción de datos, servicios? Evidentemente, en morado tenemos vuelo espacial tripulado, en rosado exploración espacial, en verde comunicaciones por satélite. Tenemos la ciencia espacial, donde también podemos avanzar en desarrollo. Como van a cambiar hacia estas actividades, es importante tener una norma clara para mantener la sostenibilidad de las actividades en el espacio ultraterrestre. Siguiente diapositiva. La pregunta 7. ¿Cuáles de estas actividades son internacionales o regionales? Creo que podemos decir
con este gráfico que ustedes ya tienen cooperación internacional y regional y que también será importante destacar el fortalecimiento de la cooperación con otros países en el futuro. Mientras mayor sea la escala de las actividades, va a ser más difícil que esas actividades las realice solo un país. Por lo tanto, en ese sentido es importante destacar las actividades futuras que consideren esta cooperación internacional y regional. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ahora quiero comparar dos preguntas. La primera, ¿qué entidades en Chile participan en actividades del espacio exterior actualmente? Y la segunda es, ¿qué entidades en Chile desearía usted que se involucraran más en las actividades del espacio exterior? Todos pueden ver que hay una gran diferencia en las dos respuestas. El gobierno y civil está en azul, gobierno militar en naranjo, no gubernamentalidad, operaciones con fines de lucro en verde. Después tenemos no gubernamentales sin fines de lucro en rojo. El involucramiento de la industria privada es muy pequeña, pero podemos ver que en el futuro esa participación debería crecer. Si queremos promover el involucramiento del sector privado, tienen que poner más atención en esas actividades. Siguiente diapositiva, por favor. La pregunta 10. ¿En qué actividades del espacio exterior Chile espera involucrarse? De las preguntas anteriores vimos varias respuestas relacionadas con la teledetección, que está en azul, en rojo. Bueno, lo único acá tiene que ver en la columna de aplicaciones de seguridad que están en gris. Por lo tanto, podemos interpretar que hay una preocupación sobre la seguridad nacional. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta es algo similar. Vemos en cuál de los tratados de las Naciones Unidas en relación al espacio exterior Chile es partícipe. Queríamos verificar si ustedes podían responder claramente el Estado de Chile ratificando los tratados de Naciones Unidas. Y estoy feliz de decir y anunciar que el 84% respondió correctamente. Así es que queríamos compartirles que casi todos han respondido correctamente. Esta pregunta también tenía una intención, que era que ustedes recordaran que su país, Chile, es un estado parte del tratado. Así es que sigamos con la siguiente, por favor. Pasamos a la segunda sección, que es la autoridad nacional involucrada. En esta pregunta preguntamos, ¿cuál o cuáles son las autoridades nacionales vinculadas actualmente en actividades del espacio exterior? En el gráfico podemos ver que los tres principales actores involucrados son los ministerios en azul, lo militar en rojo y las instituciones públicas de investigación en verde. Siguiente, por favor. Aquí también combiné dos preguntas. El 70%
de las respuestas sobre si la organización participa en actividades espaciales, su organización participa en actividades espaciales, y la respuesta fue sí, y se debió básicamente en relación a los ministerios en operaciones y control de los satélites actuales, así como también las universidades en investigación. En el caso, hubo quienes respondieron que no y que había ministerios que no estaban directamente involucrados. Creo que esos representantes de esos ministerios hoy están pensando en las posibilidades futuras de involucrarse en actividades espaciales. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. La pregunta 15. ¿Qué organización u organizaciones nacionales, gubernamentales y no gubernamentales cree usted que deberían participar en el proceso de elaboración de la ley espacial prevista y por qué? Los actores más mencionados fueron los actores que hoy están involucrados: el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la Fuerza Aérea y las universidades. Otros que también fueron mencionados fueron el Ministerio de Economía, porque se va a promover la participación del sector privado, el Ministerio del Medio Ambiente, porque va a haber temas ambientales por considerar, el Ministerio de Educación, porque hay que fomentar la formación de capacidades, el Ministerio de Agricultura para tener datos de satélites, la Dirección General de Aviación Civil debido al tema de gestión de tráfico que debe ser armonizado, a Chile, ya que la política actual los involucra en la discusión, así como otros expertos, como abogados, ingenieros y científicos de Chile. Siguiente lámina, por favor. Ahora vamos a la siguiente sección, que es el alcance de la política nacional espacial prevista y su calendario. La pregunta número 16. ¿Cuál de estas actividades en el espacio exterior desearía usted incluir en la nueva política espacial? Aquí veo que muchos no marcaron la opción café, que es el vuelo espacial tripulado, y la opción en celeste, que es la capacidad de lanzamiento. En otros recibimos respuestas con temas como la astronomía, satélites pequeños y minería espacial. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los puntos que le gustaría incluir en la nueva política espacial? Y me doy cuenta de que casi todas las respuestas estaban equilibradas. En otros, tenemos programas espaciales civiles en azul, en naranjo, demostración de investigación, en verde, potencial de inversión privada, en rojo, seguridad militar, y para otros recibí una serie de comentarios interesantes, tales como el acceso público a la información obtenida, gestión de derrames asociados con actividades espaciales, gestión del medio ambiente y seguridad cibernética o ciberseguridad. Siguiente diapositiva, por favor. Honestamente, esta parte fue una de las más interesantes para mí como pregunta. Por favor,
explique el periodo de tiempo que su Estado prevé para redactar la política nacional espacial pretendida. Y muchos participantes respondieron que sería un año, que está en naranjo. Más del 67% de las respuestas fueron de un año. En azul, 6 meses, en verde, otros. Y cuando revisé las 8 respuestas de otros, decían que sería más de un año, 2 años, algunos dijeron 4 años. Entonces creo que hubo más participantes que pensaban que la política del espacio tomaría más de un año en ser discutida y elaborada. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ahora veamos la cuarta sección, contenidos de la nueva política nacional espacial y calendario. Combiné 2 preguntas aquí también. La primera es, ¿cuáles de los tratados de las Naciones Unidas se reflejan en la política actual? Y la segunda pregunta es, ¿cuál de los tratados de las Naciones Unidas cree que debe verse reflejado en la futura legislación nacional espacial? En estas respuestas podemos interpretar que la filosofía de los tratados ya están en la política actual del espacio y que debe seguir reflejándose en la nueva política. Gracias. Pasemos a la siguiente diapositiva. Pregunta número 21. ¿Cuál de los principios adoptados por la Asamblea General cree que deberían reflejarse no solo en su futura legislación nacional espacial, sino también en su nueva política? Y la respuesta fue que los 5 principios se consideraron. Tal vez podría decir que hay un número mínimo de respuestas para lo que tenemos en rojo, los principios pertinentes a la energía nuclear. Puedo ver que hay participantes que todavía no consideran la exploración del espacio profundo utilizando energía nuclear. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta, ¿cuál de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General cree que debería reflejarse no solo en su futura legislación nacional espacial, sino también en su nueva política? Y aquí veo menos respuestas sobre la aplicación del concepto de estado de lanzamiento. Y pienso que tal vez ahí hay un malentendido. Por lo que vi en preguntas anteriores, hay participantes que piensan que las capacidades de lanzamiento no están en el alcance de consideración para Chile todavía. Y probablemente, si no eligieron estas respuestas debido a la palabra lanzamiento, puede haber un malentendido. Quiero recordarles lo que Michael Newman acaba de explicar, es decir, que explicó en el día 1. En el convenio sobre la responsabilidad van a encontrar la definición de estado de lanzamiento, que dice que se refiere a un estado que lanza o adquiere el lanzamiento de un objeto espacial, y 2, un estado desde cuyo territorio o instalación se lanza un objeto espacial. Si pensamos en la primera definición, el estado que adquiere el lanzamiento de un objeto espacial, ustedes han comprado satélites y los han lanzado. Chile ya está en esta categoría de estado de lanzamiento. Por lo tanto, es responsable de cualquier accidente relacionado con estos satélites.
Esta es una resolución que ustedes también tienen que considerar, tengan o no la capacidad de lanzamiento de cohetes desde su país. Eso quería destacar. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. Thank you. Gracias. Question. La siguiente pregunta es, ¿cuál de los siguientes documentos relacionados con el tema cree usted que debería reflejarse no solo en su futura legislación, sino también en su nueva política? Las directrices para la reducción de desecho espacial está en azul, marco de seguridad está en naranjo, directrices relativas a la sostenibilidad a largo plazo de las actividades espaciales está en verde. Aquí destacamos que hay participantes que piensan que Chile no va a realizar exploración espacial en el futuro, pero veo que hay mucho interés en reflejar las directrices de reducción de desecho espacial y de sostenibilidad en el largo plazo. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál de los siguientes elementos cree usted que son importantes a la hora de redactar su nueva política? Quiero leer todo porque creo que no caben ahí en la lámina. Discutir las perspectivas nacionales como promover la economía espacial, la sociedad espacial, la accesibilidad espacial y abordar los conceptos de seguridad nacional. Eso estaba en azul. En naranjo, integración de una gama más amplia de actividades nacionales para alcanzar la coordinación intergubernamental. En verde, cumplimiento de las obligaciones bajo el tratado donde el Estado es parte. En rojo, alcanzar coherencia y predictibilidad en la realización de actividades espaciales bajo la jurisdicción y control del Estado. En morado, proporcionar un sistema regulatorio práctico para la participación del sector privado y no gubernamental. En café, sustentar la cooperación regional e internacional. Y en rosado son las consideraciones de seguridad. Y diría que con este gráfico se lee que el 80% de las respuestas está de acuerdo en que todos estos elementos son importantes para la elaboración de la política del espacio. Siguiente, por favor. Aquí tú vas a estar hablando. Wait a second, please. Just a second. Esperemos un segundo, por favor. No, I got technical problem. Just a second. Tenemos un problema técnico. Vamos a resolverlo. Ya. What is always difficult with online events is always the technical issues, and I really thank Anette for your support in organizing this virtual event and taking care of the slides. Ahora. Thank you so much. Presentación. Okay. We're okay. Thank you, Yukiko. Thank you so much. And so the next slide, please. Thank you. Okay, so the question 25 was, what other issues do you think will be important when drafting your new policy? The three main answers were education, financing sources,
compliance to protocol and regulation. And in the education, in particular, some participants mentioned the STEM education, the science, technology, engineering, mathematics education. And then this was not limited to university level, but some of the participants replied as they should include secondary level education. Others that I found interesting was public-private partnership, national/regional security, gender balance, access to information and data, astronomy, strengthen collaboration among university in research and development, and then exploration, extraction, and use of national resources using the existing knowledge and experience in Chile on mining. Next slide, please. Thank you. So, which of the following indicative elements do you think will be important when developing your national space program? And let me read it out once again. The blue is in identification of policy goals and activities of the national space program. Orange is establishment of identification and financing available for government institution responsible for authorizing or supervising space activities. And then the green one will be human resource development. Well, sorry to interrupt you. We're not receiving the translation. Okay. Like our translators Bueno, are experiencing some sort of difficulty. soy la traductora, ¿me escuchan? Okay, ¿Ahora sí? hear you well. Ok. So maybe I should go from the green one. Vamos a empezar con el color verde, que es recursos humanos y educación de ciencias básicas y capacitación para astronautas. Rojo significa instaurar medidas para el sector privado. Púrpura, el licenciamiento y sus regímenes y procedimientos. Color café, medidas para asegurar que los lanzamientos no impliquen un riesgo significativo de daños personales o daños a la propiedad o daños ambientales. Y luego en rosado, intereses de seguridad nacional. Y en gris, alcanzar condiciones de seguridad y estándares de tecnología. Como se ve en esta gráfica y en las columnas, tenemos dos columnas más bajas que son los dos temas tienen que ver con capacidades de lanzamiento que tienen menos puntos votados que los demás elementos. Próxima diapositiva. La próxima pregunta, de hecho, fue la última en ese ámbito y es ¿qué elementos de la legislación nacional del espacio piensa usted que deben de reflejarse en la nueva política espacial? Y para muchos participantes fue importante captar la esencia de los elementos más claves de la ley espacial y eso se ve en la política espacial y pensamos que eso podría acelerar la redacción de una ley. Próxima diapositiva. Tenemos 3 preguntas más que preguntamos el día de hoy. Eso sería sección alcance del futuro. La primera pregunta, ¿qué operadores deben de estar cubiertos por la legislación nacional espacial prevista? Y tenemos en la columna azul, gubernamental y militar, en naranjo, gubernamental y civil,
y en verde no gubernamental, en rojo transnacional y en púrpura regional internacional y en café en Japón, en japonés. Eso significa otros. Y creo que con estas respuestas hemos cubierto la mayoría de la gama, pero la Ley Nacional Espacial podría enfocarse principalmente en entidades nacionales con posibilidades de incluir inversión extranjera. Próxima diapositiva. Esta es una pregunta un poco difícil en esta etapa de trabajo porque todavía no han estudiado las actividades nacionales que tendrán que cubrir. Sin embargo, creo que las respuestas en azul significa Ley General sobre Actividades Espaciales en combinación con regulación. Y esa sería la respuesta más popular. Casi un 80% de los participantes han elegido la idea de una ley general, por lo que podría ser un punto de partida para redactar lineamientos para esta legislación. Y la última pregunta, próxima diapositiva, por favor. La última pregunta, y quizás la más interesante en que fijarse. ¿Cuándo cree usted que es el momento más adecuado para redactar una legislación nacional espacial en Chile? Y de hecho me sorprendió la respuesta de la mayoría de los participantes. Vemos mucho entusiasmo. La mitad casi de los participantes querían empezar tan pronto como sea posible. Eso significa las respuestas en azul. Y la otra mitad de los participantes desea esperar la nueva política espacial antes de iniciar con la ley, por lo que tenemos participantes que creen que es importante escribir la ley en paralelo con la política y tenemos un poco menos de la mitad que cree que es mejor esperar la nueva política y luego empezar con la ley. Y eso fue interesante. Bueno, gracias. ¿Podemos avanzar una más? Voy a pasar rápidamente. No, podemos volver una detrás. Vamos a tener cursos de aprendizaje en línea con el gobierno de Luxemburgo y la versión en inglés se va a producir antes y luego la Fuerza Aérea de Chile se va a encargar de su traducción al español y eso está previsto para fines de 2020. Una vez que esté listo, vamos a invitar a los participantes de Chile a tomar estos cursos en línea y espero que encuentren un momento para hacer estos cursos en línea como parte de una revisión y un recordatorio del contenido de este evento. Ahora sí, la próxima. Vamos a estar, si tienen más preguntas, se pueden poner en contacto con nosotros y enviarnos sus preguntas. Muchísimas gracias por escuchar mi presentación y ahora voy a entrar directamente a una sesión de preguntas y respuestas porque tenemos algunas preguntas sobrantes del día de ayer. Creo que ayer hicimos todas las preguntas para Chris y el señor Stranan, por lo que podemos empezar con Sarah Langston. ¿La señorita Sarah Langston está presente? Sí, le escuchamos. Sarah, tengo 3 preguntas para usted. Voy a partir con la primera pregunta.
¿Cómo es que un país que no tiene una política nacional del espacio ni tampoco una agencia, cómo puede presentar un siniestro o un reclamo? Digamos que un satélite cae en el territorio de un país o una ciudad y sufre daños. Sara, ¿puede responder, por favor? Es una pregunta un poco cargada, pero la respuesta breve es que uno no necesita contar con ni una agencia ni una política para presentar un reclamo o un siniestro. Según hemos discutido en los días anteriores, tenemos un convenio de responsabilidad que permite la presentación de reclamos mediante un canal diplomático o si eso no funciona, mediante la Comisión de Reclamos. Y también existen los tribunales nacionales por lo que uno puede presentar un reclamo, una demanda bajo la ley nacional y queremos ir a un tribunal en el estado de lanzamiento para poder aplicar la penalidad. Existen diferentes enfoques, diferentes avenidas para buscar un recurso legal y eso depende de si la parte responsable es un estado o una empresa, como por ejemplo SpaceX es una empresa. Si un objeto de SpaceX cae en su territorio y produce daños, SpaceX tiene un seguro de daños y perjuicios. Por lo que tenemos que pensar en el momento del accidente, el momento del siniestro, porque seguro está cubierto si ocurrió durante la reentrada, esto está cubierto bajo un seguro. Y habiendo dicho eso, la probabilidad de que un desecho espacial caiga es muy poco probable, como 1 en miles de millones. Y de hecho creo que en 1996 ocurrió un incidente, pero un desecho muy pequeño. Gracias, Sara. La próxima pregunta. ¿Los seguros de responsabilidad se ofrecen en el mercado tradicional, como por ejemplo Lloyd's? O supongo que ya existen, que están hechos a la medida, pero quizás usted sabe si existen plantillas para ese tipo de póliza. Existen 35 proveedores a nivel mundial de seguros espaciales y también ofrecen otros tipos de pólizas especializadas. Entonces, uno seguro tiene que comprar o tomar más de una póliza para cubrir sus actividades. Y las pólizas son muy específicas a la tecnología y la operación. Por lo que desconozco plantillas, yo creo que no hay plantillas, no hay modelos. Sin embargo, existen muchísimos académicos y muchísima investigación académica sobre las disposiciones estándares para obtener una comprensión general de qué tipo de temas hay que plantear en una póliza. Gracias. Próxima pregunta. Hoy en día, los sistemas de navegación en el vuelo y otras tecnologías se están avanzando y están afectados por amenazas cibernéticas. ¿Cómo tiene que ver eso con la responsabilidad? Pregunto esto porque los límites de la responsabilidad en la industria de software no siempre están claras y no están resueltos fácilmente. Creo que esto va a ser un tema más nacional a nivel doméstico del país, pero desde mi país, Estados Unidos, cualquier nave o frecuencia que se use en la comunicación son canales clasificados. Eso significa que desde la perspectiva de seguridad, son canales bastante seguros para el gobierno. En el sector privado, como por ejemplo SpaceX, los canales que usan en el Dragon Capsule que acaban de lanzar, también es una frecuencia confidencial y las radios frecuencias que usan y el software, todo esto es propietario, es de ellos, es algo que ellos crearon y operacionalmente es más seguro en las comunicaciones. Obviamente no queremos ningún hackeo, ya sea por un universitario o un estudiante aburrido o de un terrorista. Sin embargo, en cuanto a las pólizas de seguro,
actos de terrorismo y de guerra están excluidos de la cobertura de responsabilidad, por lo que si tenemos un ataque cibernético relacionado con un acto de guerra o terrorismo, puede estar excluido y sin embargo podemos quizás diseñar una póliza específica para ese tipo de casos. Thank you very much, Sarah, for explaining in very Gracias, Sara, por su explicación breve de cada una de las respuestas. Y ahora tengo una pregunta para Ana Tercia Rodríguez, mi colega. Ella no está hoy día. Entonces voy a leer la pregunta y voy a responder en nombre de ella. ¿Existe una proyección de cuántos satélites habrá de aquí a 5 años, por ejemplo? Starlink tiene en su proyecto 12,000 satélites adicionales para su constelación. Y la respuesta que me envió ella es que la proyección a 5 años sería 35 hasta 45,000 con base en la información actualmente disponible. Y espero que este dato responda a la pregunta. La siguiente pregunta, creo que el primer día nos llegó una pregunta para el señor Nicholas Hedman. ¿Usted podría especificar más los detalles del aporte público y privado en el 10% del PIB en los países mencionados? Creo que son muchos países de la Unión Europea. Y fue una pregunta relacionada en la diapositiva 12 de la presentación de Nicholas Hedman, por lo que voy a compartir mediante el chat un enlace que tiene referencia a esa cifra de 10% del PIB. Bueno, voy a tratar de compartir este enlace. Y este es el enlace. Espero que este enlace resuelva la pregunta. La próxima pregunta que acabo de recibir, ¿cuál es el experto de UN-USA que debe ser el punto de contacto para Chile para consultas eventuales sobre actualizaciones de la Política Nacional Espacial 2014-2020 y hacia el futuro y un código futuro del espacio si es que decidimos tener uno? Es una pregunta muy fácil. Nuestro equipo es el punto de contacto. Eso incluye a Nicholas Hedman, Michael Newman y me incluyo también. Estamos ofreciendo el apoyo mediante el programa para nuevos actores espaciales, por lo que nos pueden contactar. Igual sería bueno informarnos mediante el señor Cristian Puebla, mediante la Fuerza Aérea. Tengo otra pregunta. ¿Cuán importante cree usted que es para Chile contar con una agencia nacional del espacio con su propia personalidad legal y sus propios activos para ser el punto focal con la ONU y con otras agencias internacionales del espacio? En cuanto a un contacto con la ONU, tenemos muchos Estados miembros, pero lo que podemos comentar desde el lado técnico es que no es realmente importante si tienen una agencia espacial o no, porque el punto focal siempre es para nosotros es con el Ministerio de Relaciones Exteriores, siempre. Si pensamos en nuestra relación con otras agencias espaciales, no
realmente no importa si hay una agencia nacional del espacio, no, es más bien cosa de identificar un solo punto focal, un solo punto de contacto para tener una comunicación fluida con la comunidad internacional. Y creo que Niklas quizás puede comentar un poco más sobre esta pregunta. Gracias, Yukiko. No tengo nada más que agregar. Usted tiene la razón, estoy escuchando y usted tiene la respuesta correcta en mi nombre. Quisiera compartir un comentario que llegó mediante el cuestionario. El desarrollo del espacio empieza con instrucción y enseñanza de las ciencias desde pre-kinder hasta el nivel universitario en toda etapa de la educación. ¿Por qué es así? Porque es la única forma de preparar a una generación para la futura exploración, explotación y establecimiento de colonias en el espacio y así perpetuar la especie humana. Gracias por ese comentario. Y creo que me está llegando una pregunta más. ¿Dónde está Chile parado en comparación con otros países en América del Sur en cuanto al mercado del espacio? Quisiera comentar honestamente que no soy una experta en la economía espacial. Sin embargo, podemos compartir un enlace con ustedes sobre los países OCTE porque tienen un foro del espacio ellos y allí comparten reportes sobre la economía del espacio, por lo que felizmente les voy a compartir el link mediante el chat. Y si dan clic en ese enlace van a encontrar muchísimos informes sobre la economía espacial a nivel internacional y mucha investigación. Tengo una pregunta sobre la legislación nacional, pero no sé si Michael nos puede echar una mano. Michael, las estadísticas sobre una legislación nacional, si podemos saber cuál es el tiempo promedio, el tiempo máximo, según lo que usted sabe de los países miembros. Y gracias por compartir, porque es un elemento importante para nosotros. Tiene la palabra Michael. Muchísimas gracias, Yuki. Es una pregunta muy frecuente que tenemos. Y efectivamente, según entiendo de la pregunta, quieren saber cuánto tiempo hace falta para llegar a promulgar una ley. Y es un tema que obviamente depende de cada país. Existen muchísimos factores que tienen que ver, pero en la base tiene que ver con el deseo del país para promulgar una ley. Y esto siempre es un proceso de varios años. Sin embargo, en cuanto a las leyes del espacio y los marcos regulatorios, si hay voluntad para elaborar una ley, los aspectos regulatorios y la elección del nombre, de la nomenclatura y la determinación de bajo qué alero existe la ley, esa parte sí puede ser muy compleja. Es una cosa redactar una ley general que quizás es un poco vaga y luego agregan más detalles. Esta es una avenida que seguir. Sin embargo, otros países han decidido que van a incluir todo lo que pueden imaginarse desde el futuro, ya sea útil o no. Entonces tienen que encontrar un equilibrio entre los dos enfoques, el enfoque muy vago y el enfoque muy detallado. Creo que el tomar un enfoque un poco más deliberativo sería mejor, determinar el alcance de las actividades, cuáles van a ser los reguladores de cada actividad y la determinación de dichos aspectos en algunos sentidos, pero es bien difícil determinar un plazo de tiempo. Sin embargo,
Es bueno avanzar rápidamente a veces, ¿no? Para tener algo como base, pero igual es bueno tener paciencia y hay que encontrar un equilibrio y todo depende de la perspectiva nacional y espero que esto responda a su pregunta. Pero es una pregunta bien difícil y eso depende muchísimo de los aspectos soberanos de cada estado y cómo se promulgan las leyes en cada estado. Gracias. Gracias, estoy de acuerdo con lo que usted dijo. Creo que depende mucho de la estructura en cada país y cuántas conferencias tienen que pasar para llegar a promulgar una ley. Eso depende de cada país. Tengo una pregunta más que quizás Michael nos puede ayudar. ¿Qué tipo de fórmulas se han analizado para eliminar los desechos espaciales en los lanzamientos recientes? Bueno, es un tema maravilloso. Hemos visto mucho movimiento en esta área y es interesante porque existen ideas tecnológicas como para limpiar o barrer el espacio. Hay algunas empresas, de hecho, bueno, como sabe bien Yuki, algunas empresas japonesas muy activas en esta área. Y quisiera mencionar que en la ley nacional de Estados Unidos tenemos una disposición sobre servicios en órbita para satélites. Y eso tiene que ver porque si podemos darle mantención o servicio a los satélites mientras están en órbita, podemos darles más combustible o hacer que lleguen a una estación y todo eso entra en juego. Sin embargo, muchas empresas no han utilizado esta disposición. Existen avances tecnológicos que todavía faltan para llegar a eso. Existen ideas de unos ganchos para captar los desechos van cayéndose de forma aleatoria y es súper difícil saber desde la Tierra cómo se va a comportar un desecho espacial en el espacio desde lejos, si no estamos muy cerca. Por lo que necesitamos el aspecto de inteligencia artificial, de conciencia situacional del satélite desde un lugar remoto y el poder llegar a una estación o coger algún ítem que está en el espacio es un tema fascinante y es un área que está buscando desarrollo y es por eso que los japoneses están tan interesados en su sector privado porque es un área que tiene mucho por desarrollarse, muchísimas oportunidades en el lado de servicio y mantención y también en el lado de limpieza, eliminación, reducción y es cosa también de quién va a pagar eso, quién lo va a costear y es un modelo de negocios que todavía tiene que avanzar y existen personas que están trabajando activamente en esto. Gracias por la pregunta tan interesante. Creo que tengo otra pregunta que tiene que ver con su presentación de la mañana. ¿Cómo es que usted prevé la implementación de un sistema STM en los años que vienen, sobre todo con la participación de países emergentes como Chile y cuál va a ser el papel que desempeñan? Esta es una pregunta muy interesante y es un tema muy candente políticamente hablando. Hay dos enfoques al respecto, el enfoque descendente y el enfoque ascendente. El enfoque descendente es el propuesto, diría yo, desde la perspectiva europea. Hay muchos países europeos que han analizado esa posición como algo útil. Y esto fluye también hacia analogías de otras áreas con la reglamentación o normativa de la aviación, por ejemplo. Puede haber normas que se desarrollen y que se establezcan para que los países puedan seguir. Y también está el tema de la conciencia situacional de los países. Eso tiene que ver con el conocimiento
de lo que están haciendo los objetos espaciales. Hoy, y esto lo mencioné en mi presentación anteriormente, está siendo analizado por el gobierno de Estados Unidos. Está implementando esta red de vigilancia espacial para todos los actores del espacio. El profesor Navarro, en la presentación del primer día, mencionó algo, diciendo que este sistema operado por Estados Unidos es un sistema de seguridad nacional principalmente, que se le ha encargado hacerse cargo de este tema. Es una tarea sumamente costosa, pero está diseñada y está pensada esencialmente para la seguridad nacional en Estados Unidos. La pregunta es, ¿debería o hay alguna idea de establecer o formar una red de conciencia situacional del espacio a nivel internacional? Estados Unidos nos podría ayudar con eso. Y el otro enfoque es ascendente, y esto es algo que Estados Unidos ha propuesto, porque ellos tienen una industria que es muy activa en esta área para proporcionar servicios a los operadores de satélites comerciales. Ellos tienen datos que pueden recopilar con sus propios sensores. Hay ciertas compañías que tienen sensores radiales u ópticos y que pueden instalar en estaciones o en cualquier lugar. Es una idea sumamente interesante el formar una red con todo esto. Esto es interesante en el contexto de otros países como Chile. Y quiero enfatizar esto, que tiene una posición geográfica única, como ha sido destacado por la Sociedad o Comunidad Astronómica en el norte del país, con varios observatorios astronómicos terrestres en Chile. Esta es una gran oportunidad que el país tiene para establecer joint ventures, para ubicar áreas con sensores en Chile. Incluso pueden ser co-ubicados en observatorios astronómicos. Podría ser una posibilidad. La idea es que se pueda apoyar el crecimiento y desarrollo de las actividades espaciales en Chile. También hay un aspecto interesante en la astronomía. La pregunta es, ¿la astronomía es una actividad espacial? ¿Dónde está el segmento espacial en la astronomía? Entonces es una pregunta interesante que tiene que ver con las demandas que hay que de hecho el profesor Deman mencionó sobre la comprensión de lo que es una actividad espacial. Por cierto, siempre podemos pensar que la astronomía es solo ciencia espacial pura, casi al estilo Galileo, pero es un lugar interesante, un rol interesante al que puede jugar Chile en el desarrollo de esta industria de los servicios satelitales, donde los servicios se pueden vender y pueden ser pagados por los operadores. Y estos sitios pueden ubicarse en Chile, algunos de ellos tal vez. Estas son oportunidades que deberían considerar y yo agradezco mucho la pregunta porque de hecho estaba contemplando cómo decir todo esto y no había tenido la oportunidad de decirlo. Me alegra haber tenido la oportunidad, así es que te agradezco por la pregunta. Espero que no haya sido una respuesta muy amplia, pero agradezco la oportunidad. Gracias al participante que le dio la oportunidad a Michael de hablar sobre el tema. Quiero disculparme con Chris Johnson porque no vi su comentario en el chat. Chris, me preguntaba a qué pregunta te referías. Lamento no haber visto tu comentario en el chat, pero si quieres comentar al respecto, por favor, te lo agradecemos. Yo quería aportar a la pregunta de dónde se sitúa una agencia espacial y yo recomiendo que pensemos en cómo se sitúan las agencias dentro de los gobiernos federales.
En todo el mundo, por ejemplo, NASA tiene su propia agencia ejecutiva que no está debajo de la Administración Federal de Aviación o del Departamento de Comercio. Tiene una posición más bien autónoma. Pero como escuché a los abogados de NASA al final de su carrera, normalmente dicen que NASA ha tenido éxito en términos de su instrumentalidad, porque tiene una posición autónoma donde puede tomar decisiones, firmar acuerdos, negociar acuerdos sin tener que tener una aceptación para los acuerdos, sin tener que subir por la cadena de mando, ¿no? Y que es lo que finalmente demora la celebración de acuerdos. Tenemos las agencias del espacio en el Reino Unido, donde hay una dependencia de los ministerios de Economía. Por lo tanto, una agencia espacial dentro del Departamento de Comercio es lo que ellos han hecho. En un nivel menor de jerarquía, ellos tienen otras ramas también de agencias federales. Se puede ver otras agencias espaciales para ver dónde se posicionan, dónde existen, dónde está la administración federal. Y desde ese punto se puede tratar de determinar qué tan autónomos o qué tan autónoma y única queremos que sea nuestra agencia espacial. Otro ejemplo, el año pasado Estados Unidos creó la Fuerza del Espacio como parte, de hecho es una rama autónoma del área militar en Estados Unidos. No es una pregunta fácil de responder, es una cuestión administrativa, no jurídica. Decidir dónde se sitúa la agencia espacial dentro del gobierno federal. Muchas gracias, Chris, por tu respuesta adicional. Gracias al participante que hizo la pregunta. Gracias, Chris. Ahora son las 11:52. Deberíamos ir al cierre a cargo del señor Niklas Hetman de